Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Muy contento de darle la bienvenida a un estudio más de la serie del Apocalipsis. Queremos cerrar con el capítulo 14. Vamos a ver los versículos del 13 al 20. Y como siempre me gusta iniciar con un repaso para hacer la conexión con lo que sería la semana pasada. Veíamos entonces que la revelación que Dios está dando a Juan en Apocalipsis ahora se sitúa en los 144,000, es decir, regresa a los que se han mantenido fieles con respecto de la apostasía y que esta fidelidad representará para ellos una consecuencia positiva. De hecho, hoy sí hacíamos la asociación de que estos 144,000 pueden también encontrarse como Filadelfia, aquellos que en la plenitud de las 7 congregaciones que este libro ha tomado como un muestreo de todos los creyentes alrededor del mundo, que son esas personas que han mantenido una fidelidad a Dios. Y en ese sentido, pues Dios ha retribuido. Vamos a tomar la lectura desde el versículo 13, si me acompaña. Dice ahí: entonces oí una voz del cielo que decía, esto es Juan, escribe, felicidad de los muertos de aquí en adelante, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. Esta palabra felicidad es un hebraísmo muy común que se encuentra en muchos pasajes de la Escritura, especialmente en Salmos, pero también lo vemos en el Evangelio. Y tiene que ver, literalmente quiere decir felicidad de. Esa parte la han traducido como bienaventurado, pero bienaventurado no transmite la idea completa. No, aquí está hablando de felicidad para aquellos que en el cielo, es decir, han causado gozo en el cielo, le han causado gozo a Dios. Y aquí está hablando aquellas personas que a lo largo de la historia humana han dejado su vida con un testimonio de Jesús. No necesariamente que han muerto por la causa, sino que han llevado una vida de fidelidad, que no se han apartado, que no han apostatado, perdón, y que por esta razón y por llegados los años de su vida, pues fallecen y ahora la escritura está hablando de que se los tiene como un contentamiento de parte del Señor, porque dice el poder de Dios, no algo ajeno a Dios, el mismísimo Dios está diciendo porque para que descansen, para que ese tiempo en el cual cierran sus ojos y descansan a la venida del Señor, esta gente descanse de la obra, descanse de haber guardado mandamientos, a esto se refiere, y por eso dice, porque sus obras van con ellos. Repetimos entonces que se está refiriendo a ese remanente que dentro de los creyentes del Mesías se ha mantenido fiel. ¿Por qué decimos esto? Porque el margen o el conjunto o el alcance que tiene todo esto tiene que ver con las personas que se han visto identificadas con el versículo 12. O sea, el versículo 12 es el contexto del 13, por eso lo queremos recordar. Dice ahí, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han recibido una distinción de Dios. Y dice el versículo, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fidelidad de Jesús. Los santos, entonces, son aquellas personas que se mantienen en un equilibrio
de la gracia del Señor, que han sido salvos por gracia, que confiesan su nombre, que tienen una fidelidad hacia el nombre del Señor, pero que también lo tienen hacia sus mandamientos o competencias especiales. Y para esto es importante recordar cuando hemos hecho tanto en la explicación del capítulo 3, me parece que es de Apocalipsis, en donde se habla de la congregación de Filadelfia, pero también donde hemos hablado del séptimo sello y hemos hablado de la séptima trompeta, que es una referencia a esta congregación que se ha mantenido fiel, es una congregación que se ha mantenido en el orden de Dios, que es lo que Saulo enseñaba en Gálatas, porque lo que tenemos que hacer es vivir incorporando, dice Gálatas 2, me parece que es, incorporando promesas con competencias, promesas con mandamientos. Sigamos la lectura. Vamos ahora al versículo 14. Y ahora va a cambiar, pero va a cambiar para aquellos que sí han apostatado. Decíamos la semana pasada que este capítulo narra la consecuencia. Y es muy importante, la próxima semana haremos análisis desde los números 7 de este libro que representan a las iglesias y cómo hay un desarrollo a partir de ellos que tiene que ver con la plenitud de las cosas, la plenitud de los creyentes en este caso, pero que en estas iglesias hay o han habido a lo largo de la historia gente que se volvió atrás, que apostató, que han negado el nombre del Mesías, que no guardan mandamientos, etcétera, etcétera. Verso 14 dice, ya preparándonos para ver la retribución que ellos vivirán, dice, y miré, y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza, perdón, una corona de oro y en la mano una hoz afilada. La hoz es muy importante porque nos habla de una siega. Y quien viene haciendo esta siega dice, es el Hijo del Hombre, la mano está en el Hijo del Hombre, que es una referencia a Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Lo que vamos a empezar a ver ahora es una referencia a Dios, a dos citas que representan distintas acciones de parte de Dios para su pueblo. Esta es la razón por la cual insistimos que la lectura del Evangelio de Mateo a Apocalipsis, que es el caso que nos compete ahora, es una lectura que debe hacerse dentro de un marco, de una mentalidad hebrea. Porque si lo hacemos dentro del marco incluso de los padres apostólicos que ya entraron a esto desde la filosofía griega, nos vamos a perder de tantas riquezas y de las referencias como ahora veremos lo va a ser. Ahora, antes de leer esto, antes de leer el versículo 15, también yo quiero hacer un énfasis que este no es un evento a futuro. Esto es algo que ocurre en la historia de la congregación de Dios, de ese proyecto de Dios que empezó con el patriarca Abraham, que tomó un nombre, el nombre de Israel, y que aún en el Evangelio, que se le conoció como la congregación, la eclesía, el proyecto se llamaba Israel porque Israel es el pueblo de Dios. Eso sí, el Israel que Él ha escogido, que Él ha estado llamando, que Él ha estado construyendo. No nos referimos a otros Israeles. Este Israel entonces tiene un remanente genético, vamos a llamarle judío, pero también tiene un remanente gentil que profesa este Israel, profesa entonces, como lo ha señalado el versículo 12, una fidelidad hacia el nombre del Mesías, pero también hacia los mandamientos de Dios. ¿Qué hace entonces la hoz o cómo se maneja lo de la siega? Verso 15. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube, es decir, a Dios. Y el ángel decía, o el mensajero decía, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Releamos el versículo. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube. Y dice, mete tu hoz y ciega porque la hora ha llegado, pues la cosecha está madura.
Aquel que estaba sentado en la nube, verso 16, metió su voz sobre la tierra y la tierra fue cegada. El templo que vemos acá, o del cual hemos leído, no se refiere al templo de Jerusalén. Se refiere a un lugar celestial en donde se manifiesta la gloria de Dios. De hecho, esto es lo que la palabra naos quiere decir. Es el lugar más donde se manifiesta la gloria de Dios. Y el ángel sale de ahí y ve al que está sentado en la nube y le dice, mete tu voz, como no dando una orden, por supuesto, sino dando eh, una separación, vamos a llamarle, porque nos vamos a explicar en unos instantes, pero una separación que pedagógicamente se ha profetizado, se ha avisado desde los tiempos bíblicos. Cuando vemos en el capítulo 23 de Levítico, ese capítulo que registra los llamamientos hacia la santidad, es decir, los llamamientos de la santidad, con la intención de que Dios quiere traer una pedagogía, que nosotros hagamos un alto, que nosotros escuchemos su voz. Y esto es algo de lo cual hablábamos mucho en el mes de octubre, a inicios de octubre, con las citas del Señor. Y estos llamamientos representan, por supuesto, un espacio para reunirnos con el Señor, pero también era una pedagogía para que poco a poco fuéramos entendiendo. Y es que en Pesaj, en la conmemoración, en el llamamiento a la santidad de Pesaj, esto es Pascua en castellano, se daba la libertad de los pecados, se daba el, el sacrificio del Señor, pero también se daba el hecho de empezar una siembra. Porque recordemos que esto fue dado a una cultura agrícola. Entonces la gente empezaba a sembrar por ahí de marzo y luego habían dos siegas. Había una siega que se daba 50 días después y había una siega que se daba hacia el final del, del año, en el mes séptimo. Y en esta siega eran distintas, tenían mensajes distintos. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo se llamaba la primera siega. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 34, versículo 22, en la primera parte del libro de Shmot, es decir, Éxodo, y dice así: la fiesta de Shavuot, es decir, Pentecostés, harás para ti los primeros frutos, la siega del trigo. Cuando hablamos de siega, estamos entonces hablando de todo aquello que se cortaba habiendo salido de la tierra, representado primeramente por el trigo, mientras que cuando hablamos de vendimia, hablaremos de todo aquello que sale de los árboles. Y esto nos recuerda entonces que en la cosecha de los tiempos, en el fin de los tiempos, Dios iba a hacer una separación. Pero es que esto es algo que ha venido dándose a lo largo de la historia. Dios siempre ha hecho una separación. Lo veíamos con, si usted recordará, con las trompetas, cuando la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte. Y aquí hay algo que se manifestó a raíz de una parábola. Y queremos recordar una parábola que está en el capítulo 13 de Mateo. En el capítulo 13 de Mateo se ve cómo hay una persona, un rey, que tiene un campo y siembra el trigo. Y él dice el- en esta parábola que él sembró el trigo y finalmente y se va, ¿verdad? Se va a descansar. Y luego viene un enemigo de él y siembra una cizaña. Ahora la cizaña empieza a salir, empieza a crecer. Y cuando esto se empieza a dar, pero que no hay un tiempo, porque no ha llegado el tiempo, no ha llegado Pentecostés en este sentido, no en el sentido de cuándo sea, sino en el sentido de lo que significa la siega. Como no ha llegado eso, entonces el Señor no quiere que lo corte. Y finalmente, en el versículo 3
en el versículo 36, perdón, él se dedica a explicar la parábola y eso es, la explicación es lo que yo quería compartir con ustedes. Dice así, entonces Jesús dejó a la multitud y entró a la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Verso 37. Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Este es un primer punto. Hemos de recordar que el creador de la idea del pueblo, del proyecto Israel, de la iglesia, de la congregación, siempre ha sido el Mesías. Porque siempre Dios, desde que escogió a Abraham para darle esa promesa, tuvo la intención de que fuéramos su pueblo y que Él fuera nuestro Dios, de vivir en medio de nosotros. Y de esto se trató también el santuario que se levantó en el desierto. De esto se trataron los templos. Los dos templos, me refiero al primero y al segundo, el de Salomón y el de Zorobabel, del 520 antes del Mesías, porque tenían una representatividad con respecto a Dios. Es decir, Dios estaba queriendo vivir en la tierra con alguna una representatividad, algo que lo representara a él, una representación es la palabra que estaba buscando, que las personas pudieran ver. Y ahí estuvo el templo, estuvo el santuario, y esa era la intención de Dios, de estar con nosotros. Así que Él ha sembrado la palabra porque Él quiere un pueblo. Y esa intención de Dios de proyectarse a nosotros es el cumplimiento de su promesa en toda la escritura, desde que el hombre falló. Versículo 38 dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Y aquí ya vemos que lo que empieza a salir, que está dentro del campo del Señor, que es el mundo, pero que se está refiriendo a las congregaciones del Señor, son, en primer lugar, el trigo, los hijos del reino, aquellos que serán salvos, y en segundo lugar, los hijos del maligno, aquellos que han sido apóstatas para mantener congruencia con lo que hemos venido enseñando. Versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el Satán. Y luego dice, la siega es la consumación de la era, es decir, cada cierto tiempo Dios va a hacer una siega. No está hablando exclusivamente del final, porque recordamos que Apocalipsis todavía no se ha posicionado para predecir algo al futuro, excepto en función del sexto sello. Y dice, los segadores son los ángeles. Verso 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en la consumación de la era. Es decir, cada vez Dios hará una separación. Shavuot, entonces, es la referencia a todo lo que tiene que ver con la siega, a lo que tiene que ver con la separación. Y en ese sentido, hemos de recordar nosotros que la distinción de un creyente, de un no creyente, aunque esté en la iglesia, es que el creyente, por ser salvo por gracia, ha recibido Espíritu Santo. Mientras que el no creyente, el que no ha confesado su nombre, el que no ha decidido, el que no ha muerto a sus pecados, sino que le gusta, escucha, hoy está dentro, quizás profesa algunas cosas, pero que no renuncia a su naturaleza pecaminosa, esa persona no tiene Espíritu Santo. Por eso es que la asociación con la cita de Pentecostés es tan importante. Ahora, lo que el mensajero viene a hacer en este momento de la parábola que hemos leído es que va a separar a aquellos que van a recibir la herencia de Dios de los que no la van a recibir. Por eso, cuando introducíamos esta charla, decíamos que el capítulo 14 tiene que ver con las consecuencias tanto para los apóstatas como para los que se han mantenido fieles. En ese sentido, entonces, lo que podemos ver es que lo que se está diciendo en el cielo es que Dios va a separar los que son suyos de los que no lo son, pero que ambos grupos están dentro de la congregación. Y eso lo hemos hablado, lo hemos mencionado varias veces, y quizás un ejemplo que se mantiene fresco en mi mente es COVID. En COVID muchas iglesias perdieron a muchas personas que no regresaron, sino que apostataron, sino que se apartaron. Y, ¿Y qué podemos decir? Bueno, no tenemos mayor cosa que decir de eso,
más que ha sido una siega, cuando Dios recoge y dice, estos son míos y estos no. Y repito, esto se ha dado a lo largo de la historia. Esto ha sido una dinámica, ha sido al fin de las eras, no se refiere al tiempo final. Versículo 17, veamos la contraparte. Decía, otro ángel salió del templo que está en el cielo, la misma connotación, que también tenía una hoz afilada. Versículo 18, entonces otro ángel que tiene poder sobre el fuego salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y la vendimia ya tiene que ver con la siguiente cita, que es la cita de Sukkot, que está en la parte B del versículo de Éxodo que leíamos. Así que lo leemos ahora, leemos esta parte. Y la fiesta de la recolección o de la vendimia al final del año. Y esto tenía que ver entonces con los frutos de los árboles. En Shavuot se cosechaba lo que salía de la tierra. En Sukkot se cosechaba lo que daban los árboles. Por eso se habla de una vendimia. Así que este segundo ángel lo que va a hacer es que, y esto ya tiene un elemento muy interesante que le pido que lo conecte conmigo, porque este hará una vendimia y pisará el lagar, y hemos hablado en otro estudio de esta serie de Apocalipsis, no recuerdo cuál, de que esto representaba un juicio sobre las personas. Por lo tanto, el- los frutos cortados tienen que ver con los apóstatas. En segundo lugar, la fiesta de Sukkot es una cita profética que nos habla del cambio de sistema, cuando finalmente Dios diga hasta acá, sobre todo porque, y esto es en tercer lugar, en la época del segundo templo se empezó a conocer el séptimo día de esta fiesta, y así lo podemos ver en el Evangelio en Juan, como el día de la guerra de Gog y Magog, y esa es precisamente la referencia que está haciendo acá. Para aquellos que son apóstatas, verán una consecuencia, verán una destrucción. Aquellos que a pesar de estar en la congregación, en primer lugar fueron separados continuamente, porque esto se dio a lo largo de la historia. Me refiero a que en Pentecostés, no voy a decir que en ese día eran separados, no, lo que estoy tratando de decir es que a lo largo de la historia, Dios siempre hizo separación del trigo y la cizaña. Esta gente, eso es lo que representa Pentecostés. Pero ahora el otro ángel está hablando de Sukkot o de cabañas. Y lo que está enseñando es que con estas personas que fueron separadas, que no eran trigo, que eran cizaña, ahora se les va a vendimiar. Ahora van a recibir una consecuencia difícil. ¿Por qué razón? Porque son apóstatas, porque no están dentro de los planes del Señor. Y seguimos explicando esto en el capítulo 10, en el versículo 19 del capítulo 14. Dice así: el ángel del Señor metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó al gran lagar del furor de Dios. ¿Ya ve usted? Aquí estos no son salvos. Van a ir al lagar. ¿Qué pasaba en un lagar? Era el espacio en donde las uvas se ponían y eran pisoteadas y salía el jugo de uva, que tiende a ser de un color rojizo, que para efectos apocalípticos representa la ira de Dios, representa la consumación de la justicia de Dios, en el cual corre sangre, porque Dios no da vida eterna, porque no hay una salvación para estas personas. Versículo 20 dice: el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, que es lo que estamos hablando precisamente, que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia de 320 kilómetros, en griego 1600 estadia.
¿Cómo entonces le ponemos pies y cabezas a todo esto? Creo que eso es lo que quiero cerrar haciendo. En primer lugar, vemos dos grupos de personas. Los fieles, los que nunca han apostatado, que son un remanente, que son los 144,000, que no es un evento a futuro, que no son unos escogidos a futuro, sino que es el remanente que a lo largo de la historia ha sido fiel a Dios. Y es que el libro, hemos de recordar, ha sido una narrativa de la historia de la salvación. El libro ha dado una vuelta por toda la escritura. Es solo a partir del capítulo 15 en donde el libro ya se enfocará hacia el futuro, hacia eventos que para efectos nuestros, incluso 2000 años después de todo esto, todavía no hemos vivido, que no hemos encontrado. Entonces, en este sentido, han habido dos tipos de personas, bueno, vamos a pensar tres tipos de personas. Aquellos que nunca estuvieron dentro de una congregación. Y luego, pero ellos recibirán una consecuencia, como lo veremos ya en el capítulo 15, que tiene que ver con la idolatría. Pero luego hay dos grupos más que están dentro en el pueblo, podemos decir que son parte del pueblo. Uno son los 144,000, el remanente, Filadelfia, como quiera vérselo, todos pueden verse como sinónimos. Y luego están aquellos que están dentro de la iglesia, perdón, pero que que han escuchado la voz de las bestias de la apostasía, que las bestias a su vez han hablado en nombre del dragón y que a lo largo de la historia ha mentido proyectándose e invitando a los que están dentro de los movimientos de Jesús, desde que Jesús vino. Y por supuesto, antes de la venida de Jesús, dentro del pueblo de Israel, a, a apostatar, a soltar los mandamientos. Hasta Jesús, la revelación era lo que estaban en los mandamientos y en los profetas. Desde Jesús en adelante, era a Él como Mesías, al nombre de Jesús, y eso tenía una demostración, eso tenía una prueba. Había que guardar mandamientos para yo evidenciar que yo era un creyente en el Mesías. Lamentablemente, y a partir del siglo II empiezan a dar muchas apostasías, vamos a llamarlo, también dentro del movimiento cristiano, que llega a una conclusión inaudita, llega a una conclusión no bíblica. ¿Sabes qué? Jesús vino a guardar la Torá para que tú no la tengas que guardar. ¿Cómo podemos pensar eso? Es que está completamente en contra de lo que este capítulo y este libro han estado enseñando. Es que los mandamientos del Señor son las la expectativa que Dios tiene de los creyentes, los mandamientos del Señor, las competencias de Dios, son aquellos comportamientos que Dios espera que nosotros tengamos y que nosotros hagamos. Y llevar ese equilibrio de creer en el nombre de Jesús, pero tener un temor a su palabra, es lo que nos guarda a nosotros de ser apóstatas. Estos tres grupos, entonces, dos de ellos que toca acá, van a recibir una retribución. En primer lugar, los 144,000, el remanente, los fieles. Ellos van a recibir el descanso. Ellos van a recibir la herencia. Van a morir, de hecho han estado muriendo desde el siglo I, con persecución, con lo que usted quiera, pero se han mantenido fiel. Se han mantenido fieles. Esta gente ahora espera la esperanza, valga la redundancia, de la resurrección. Mientras que aquellos que han muerto a lo largo de la historia, que estaban dentro de la congregación, también van a recibir una justa retribución. Y esta retribución es la segunda hoz, es la hoz del segundo mensajero, del segundo ángel, que viene a pisar, que viene a pisar las uvas, a derramar sangre. Y esto ya nos empieza a colocar hacia el futuro. Y por eso empezamos a decir, aquí vamos a ver una transición muy interesante de un tiempo, de un presente continuo que se ha vivido en la escritura,
porque así es que hay que ver toda la simbología de Apocalipsis. Es un presente continuo, con sus honrosas excepciones en donde ha bajado, ha regresado al pasado y que ha tenido solamente un evento hacia el futuro, hasta el capítulo 14. Y este es el sexto sello. En el capítulo 15 se ubicará en el sexto sello y entonces empezará a dejarnos una idea, pero esto lo veremos cuando lleguemos ahí porque queremos hacer algunas conexiones importantes en donde los apóstatas van a empezar a recibir las retribuciones al futuro. Aquí lo que está diciendo es, indefectiblemente, ellos, ellos van a morir. El Agar, pues, como lo decía hace un momento, representa la demanda y la, eh, quiero llamarle, ejecución de la justicia de Dios de aquellos que no son del Cordero, aunque no lo haga inmediatamente, porque lo está haciendo en el futuro, en Sukkot, cuando cambia el sistema. Ya aquí ya nos está prediciendo un poquito del futuro. Aunque hayan muerto, cuando se cambie el sistema en el futuro, ellos recibirán un juicio y recibirán la segunda hoz en donde Dios los va a machucar, va a pisarlos y va a derramar sus sangres. Claro, algunos de ellos desde siempre, volviendo a la primera hoz, han quedado, han muerto, se han quedado separados. Pero es que la segunda hoz nos está diciendo que este es un evento que se va a dar. En resumen, y para cerrar, este capítulo tiene que ver con las consecuencias de los 144,000 que son fieles al nombre de Jesús y a los mandamientos, que recibirán lo que Dios les ha prometido, la herencia, el descanso, la vida eterna, pero también es la consecuencia que vivirán los apóstatas, aquellos que estando dentro de nuestro movimiento abandonaron porque se fueron con la mentira de las bestias, que son gobiernos que hablan en favor del dragón. Y esto representa un espectro bastante amplio, porque si alguien dice yo no escucho a nadie, él es su propio Dios, él sigue sus propios principios, su propio corazón. El ateo acá cae bajo en esta categoría porque son apóstatas que se han ido detrás de la voz de Satanás. Y esta gente, después de la guerra de Gog y Magog, serán exterminados. Esto lo veremos ahí, pero ahora mismo está empezando a dar algunos indicios de a dónde vamos. Yo quiero agradecerle por sintonizarnos. Sé que estos estudios no son fáciles de conectar, así que yo le invito a verlos más de una vez, pero si de todas formas usted no tiene una claridad, contáctenos. Estamos dispuestos a hacer alguna clase en Zoom, estamos dispuestos a hacer algunas clases que puedan ayudarnos a ir haciendo una mejor conexión. Porque yo sé que es muy difícil cuando la lección se da de una forma en donde usted no tiene la oportunidad de hacer preguntas, pero quiero que sepa que sí las tiene. Gracias por sintonizar. Reciba un fuerte abrazo. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.